En una pequeña aldea de pescadores, ubicada en una costa aislada, el ambiente estaba permanentemente impregnado de sal y misterio. Las casas eran modestas, construidas de madera desgastada y pintadas en tonos desvanecidos por el sol. Los moradores, robustos y habituados al trabajo arduo en el mar, intercambiaban miradas nerviosas cada vez que surgía el tema de la sirena. Todos conocían la leyenda, una historia que había sido transmitida de generación en generación, como las olas que rompían en la playa. Se dice que la deslumbrante sirena era una criatura de belleza inimaginable, con largos cabellos que brillaban como el oro bajo la luz de la luna. Ella aparecía en las noches de luna llena, cuando el cielo se iluminaba con una suave luz plateada. Entre el sonido de las olas rompiendo suavemente en la arena, su canto, dulce y melódico, resonaba por la aldea, atrayendo a todos los hombres hacia la orilla. Era una canción que hablaba de amor, libertad y sueños no cumplidos. Aquellos que escuchaban esta mágica melodía se sentían irresistiblemente atraídos, como mariposas hacia una llama. Los pescadores más jóvenes, llenos de bravura y osadía, eran los más vulnerables al hechizo de la sirena. Cada luna llena, se reunían en la playa, ansiosos y emocionados. La expectativa era palpable, y a medida que la noche avanzaba y la luna se elevaba en el cielo, la tensión incrementaba. Cuando el canto etéreo comenzaba, los jóvenes, hipnotizados, se acercaban lentamente al agua, sus corazones latiendo de deseo y curiosidad. Pronto, uno a uno, los hombres se veían completamente atrapados por la belleza de la sirena. Ella los atraía a través de su voz, que parecía un llamado irresistible, una promesa de placer y pasión. En esas aguas frías, donde las sombras de la noche se entrelazaban con el brillo lunar, los jóvenes se encontraban flotando en un trance, alejados de la realidad. Durante la noche, bailaban con ella en las profundidades del océano, sin darse cuenta de que, a cada instante que pasaban juntos, se estaban separando del mundo que conocían. El temor común entre los ancianos de la aldea era que estos encuentros significarían el fin para quienes se acercaran demasiado a la sirena. Hablaban en susurros, pasando advertencias como una corriente húmeda que se propagaba por el lugar. Ella nos atrapa, decían los mayores con voces cargadas de temor, y nunca más los vemos. Pero la juventud rara vez escucha los consejos de los mayores, estaban atraídos por una belleza y un misterio que sugerían infinitas posibilidades, el deseo de dejar atrás la vida simple de los pescadores por algo más grandioso. Así, en las noches en que la luna llena iluminaba las aguas, los hombres se dirigían a la playa, repletos de esperanzas y sueños. Los corazones latían como tambores mientras se acercaban al mar, donde la sirena les esperaba, envuelta en una neblina de encanto y seducción. Sin embargo, este encantamiento tenía un precio, un costo que pocos podían imaginar. De hecho, aquellos que se entregaban a los encantos de la sirena no solo eran seducidos por su belleza, se entregaban a una trampa mortal. Cuando la luna llena alcanzaba su clímax, el ambiente cambiaba, y los vientos soplaban fríos y desalentadores. Aquellos que se sumergían en las aguas profundas con la sirena eran lentamente arrastrados a un mundo que no volverían a ver. Una vez dentro de su dominio, cambiaban sus vidas por un instante de placer eterno, una amarga danza entre la vida y la muerte. En las mañanas siguientes, las mujeres de la aldea despertaban con un vacío inexplicable, sintiendo la ausencia de sus esposos e hijos de una manera dolorosa, sin comprender realmente lo que les había sucedido. Sin embargo, no solo los hombres sentían el llamado de la sirena. Algunas mujeres, curiosas y valientes, deseaban descubrir lo que realmente se escondía tras el encanto de aquella fascinante criatura. También se reunían en la playa, llevando consigo flores y ofrendas, esperanzadas de que la sirena las aceptara en su mundo mágico. No obstante, la sirena parecía permanecer indiferente, concentrada únicamente en atraer a los más débiles, a aquellos más susceptibles a su canto seductor. Con el tiempo, los pescadores más experimentados y los habitantes más ancianos de la aldea comenzaron a notar un patrón alarmante. A medida que las noches de luna llena se repetían, más y más hombres desaparecían bajo las olas, dejando corazones rotos y familias sin respuestas. La aldea, que antes era vibrante y llena de risas, comenzó a tornarse oscura y melancólica. Aquellos que quedaban se veían forzados a lidiar con el dolor de la pérdida y la incertidumbre sobre lo que había acontecido con quienes se entregaron a la seducción de la sirena. La leyenda de la sirena se convirtió en un aviso susurrado en cada rincón, una historia sombría que atravesaba las conversaciones alrededor de la fogata. Nadie sabía con exactitud cuál era el origen de la sirena, pero muchos creían que era un alma perdida, condenada a seducir hombres para darles lo que más deseaban,
pero también para llevarse sus corazones y sus vidas. La tensión se acumulaba cada mes, y la culpa y el miedo se convertían en una presencia palpable en la aldea. La falta de hombres se había transformado en un grito silencioso, un lamento de madres y esposas que no podían entender por qué sus amados habían partido. Aunque la sirena desempeñaba un papel central en esta historia de terror, también había rumores de que una fuerza antigua estaba detrás de su presencia. Los habitantes de la aldea recordaban viejas tradiciones que hablaban de ancianos que habían desafiado a los espíritus del mar, y muchos creían que la sirena era un emisario de venganza, un fantasma de un pasado olvidado que ahora atormentaba a la nueva generación. Y así, mientras las noches continuaban pasando y las lunas llenas seguían iluminando las aguas, las historias sobre la sirena se tornaron más sombrías y complejas. Las madres advertían a sus hijos sobre los peligros de aventurarse al claro de luna, y los pescadores mayores pasaban los días en el muelle mirando las olas, sus ojos reflejando el dolor de pérdidas irreparables. Aquella aldea de pescadores, alguna vez llena de vida, ahora estaba marcada por una sombra que parecía nunca disiparse, y la leyenda de la sirena cobraba vida, una verdadera historia de terror que se propagaba como un virus. En la calma de la noche, mucho tiempo después de la última luna llena, los susurros de los ancianos regresaron. La aldea comenzó a preguntarse si tal vez la sirena no era la única observando las oscuras aguas. El miedo y la curiosidad se convirtieron en aliados inseparables en sus vidas. Cada nuevo desaparecimiento era precedido por días de pesadillas y sueños extraños, repletos de visiones de una figura hermosa que danzaba en las profundidades del océano. Aquellos que habían perdido a sus seres queridos comenzaron a creer que la sirena había creado algún tipo de conexión con los desaparecidos, y que algún día, quizás, todos ellos regresarían de las aguas, pero no como eran, sino como algo nuevo, algo siniestro. Las historias se entrelazaban, en la búsqueda de la verdad parecía no haber fin. El miedo se convirtió en una constante en la aldea, una sombra que siempre amenazaba la vida cotidiana. Fue en este contexto que los sobrevivientes empezaron a preguntarse si había alguna forma de romper el ciclo de la maldición de la sirena. Existían relatos de lugares donde seres sobrenaturales habían sido desterrados o contenidos por aquellos que se atrevían a enfrentar lo desconocido. Los pescadores, impulsados por la desesperación y la necesidad de recuperar a sus seres queridos, comenzaron a organizarse y a trazar un plan. Los ancianos de la aldea se reunieron, buscando en las viejas historias la clave para liberar a su comunidad del peso inquebrantable de la sirena. Al contemplar sus escenas de pérdida, intentaron, a través de danzas y rituales, apaciguar la presencia que se cernía sobre ellos. En su búsqueda de la verdad y la liberación, solo esperaban una cosa, no convertirse en una nueva víctima de aquella aterradora leyenda que se había arraigado en sus almas y que amenazaba con consumir toda la aldea. Tras la desaparición de tantos hombres, la aldea comenzó a vivir un clima de tensión y miedo. Las mujeres, que antes se dedicaban a su labor diaria con alegría, ahora murmuraban entre sí, compartiendo historias de desapariciones y lamentándose en voz baja. Los más viejos, acostumbrados a contar historias sobre las sirenas, parecían sin palabras, incapaces de descifrar la tragedia que afectaba a su comunidad. Los pescadores, que anteriormente salían al mar con orgullo en sus pequeñas embarcaciones, estaban ahora llenos de un temor paralizante. Las redes permanecían vacías, y la vida en el mar parecía castigar a la aldea por algo que no comprendían del todo. Sin embargo, una joven llamada Elena, conocida por su insaciable curiosidad, decidió que no podía quedarse en silencio mientras sus amigos y vecinos eran tragados por la oscuridad. Su mente rebosaba de preguntas, y su determinación era tan fuerte como las tormentas que frecuentemente golpeaban las costas de su aldea. Con el deseo de entender el origen del hechizo que había atrapado a los hombres, Elena se propuso profundizar en una antigua leyenda que circulaba entre los ancianos. Las historias hablaban del lago de las sombras, un lugar donde las sirenas eran vistas a menudo. Decían que, si escuchabas el canto seductor de una sirena, ya estabas perdido, ya que era imposible resistirse a su llamado. Aquellos que habían desaparecido de la aldea habían sido atraídos por el sonido hipnótico que emanaba del fondo del mar, una canción que hablaba de amor eterno y promesas de felicidad, pero que, en realidad, era un presagio de maldición. Reuniendo valor y un ardiente deseo de proteger su aldea, Elena decidió que iría al lago bajo la luz de la luna, cuando el canto de las sirenas era más fuerte. Se armó con una pequeña linterna, una red oxidada y un amuleto que su abuela le había dejado, supuestamente con el poder de ahuyentar espíritus malignos. En una noche en la que las estrellas brillaban intensamente, partió en su embarcación, los remos golpeando el agua con un ritmo constante, como un corazón latiendo de expectativa.
Al llegar al lago de las sombras, la atmósfera estaba impregnada de un misterio palpable. La superficie del agua parecía moverse en una danza hipnótica, reflejos de luz brillando en las sombras de los árboles. A pesar del miedo que la envolvía, Elena recordó su misión y albergó la esperanza en su corazón. Cuando la luna alcanzó su punto más alto, el canto de las sirenas comenzó a resonar, rico y potente, llenando el aire con su suave melodía, como un perfume encantado. Se sentó a la orilla del agua y comenzó a escuchar atentamente la letra de aquella canción. Para su sorpresa, las palabras empezaron a aclararse en su mente. Se dio cuenta de que las sirenas, en sus canciones, no solo hablaban de amor, sino también de soledad y desesperanza, eran prisioneras de su propia belleza, incapaces de amar nada más que a los hombres que se hundían en las profundidades oscuras. La profundidad emocional de la canción la llevó a reflexionar sobre cuánto su aldea había subestimado lo que realmente estaba sucediendo. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, Elena se sumergió cada vez más en el canto, su linterna comenzó a fallar y la influencia del hechizo comenzó a envolver su mente. Fue en ese momento que una figura emergió de las aguas, una sirena, con cabellos largos como algas marinas y ojos que reflejaban todo el azul de la tormenta. Tenía una belleza sobrenatural, y Elena sintió su corazón acelerarse. «Has venido hasta aquí», dijo la sirena suavemente, su voz como un néctar envenenado. «¿Por qué, querida niña? Sabes que no puedes volver». Elena, aunque confundida por la canción, logró reunir las palabras para responder. «Sé lo que has hecho. He oído las historias. Tú atraes a los hombres y los mantienes aquí para siempre. No es amor, es una prisión». La sirena sonrió, pero no había nada amable en su sonrisa. «Ah, eres más lista de lo que pareces. Pero eso no importa. El amor verdadero es un juego peligroso, y nunca prometí nada más de lo que el deseo puede ofrecer». La tensión en el aire era palpable, mientras Elena luchaba por mantener su cordura, enfrentándose al llamado seductor de la sirena. Recordó el amuleto de su abuela y rápidamente lo sostuvo contra su pecho, cerrando los ojos para recitar las palabras que su abuela le había enseñado. «Que este amuleto sea mi protección, que me libere de estos grilletes de dolor y engaño». Con un brillo intenso, el amuleto comenzó a emitir una luz cálida, iluminando la oscuridad a su alrededor. La sirena frunció el ceño, visiblemente perturbada. «No, no puedes romper el hechizo, nadie es más fuerte que lo que yo ofrezco». La canción comenzó a desvanecerse, pero la sirena, furiosa y angustiada, lanzó un hechizo de sus propios labios, las palabras ardían en el aire como un veneno. Elena sintió que tambaleaba, luchando contra la oscura presión, pero la luz del amuleto creció, convirtiéndose en un faro en medio de la tormenta de sombras. Las aguas comenzaron a agitarse violentamente, como si el mar estuviera respondiendo a la batalla entre la sirena y la joven. La energía envolvente se intensificó, y la sirena, ahora furiosa, se lanzó hacia Elena con garras afiladas como cuchillas. Pero el coraje de Elena la mantuvo firme. «Ya no soy tu presa», gritó, mientras desataba todo el poder del amuleto, que deslumbró a la sirena con una luz intensa y purificadora. Los destellos de luz parecían herir a la sirena, mientras los ecos de gritos de furia y dolor se mezclaban con el sonido del agua en agonía. Con la fuerza del amor y la protección que provenía de su abuela, Elena logró dispersar el hechizo que mantenía a la sirena y sus encantamientos prisioneros. La sirena, finalmente debilitada, fue absorbida por las oscuras aguas, gritando su desesperación y la pérdida de su poder sobre los seres humanos. Elena, exhausta pero triunfante, regresó a la superficie, la luz de la luna brillando con más intensidad ahora. Cuando ella volvió a la aldea, un nuevo soplo de vida parecía envolver las casas, como si una corriente de aire fresco hubiera barrido el miedo de sus calles. Los hombres, que habían desaparecido, estaban regresando, confundidos, pero ahora libres de la influencia de la sirena, y las mujeres, que lloraban por ellos, sentían que la alegría invadía nuevamente sus corazones. Elena sabía que aún había mucho por hacer. Ella se convirtió en la guardiana de la aldea, la mujer que se atrevió a enfrentar la oscuridad y traer de vuelta a aquellos que habían sido perdidos. Las sirenas, aunque aún no habían desaparecido por completo, ahora eran cautelosas y sabían que no podían manipular la aldea como antes. Y así, la aldea aprendió a respetar las antiguas historias, sabiendo que la oscuridad podría regresar, pero ahora, bajo la protección de Elena, estaban listos para luchar contra cualquier fuerza que quisiera devorar sus almas nuevamente.
Con el paso de los años, las historias de Helena se convirtieron en leyendas, y la aldea prosperó, siempre atenta a los vientos que soplaban del mar, escuchando si había ecos de canciones perdidas. El lago de las sombras fue tratado con reverencia, pero nunca más temido, y las sirenas, a su vez, nunca más tuvieron el control sobre sus corazones. El coraje de una sola joven había cambiado el destino de muchos, y su historia sería contada por generaciones, un recordatorio de que incluso en las horas más oscuras, podemos brillar como faros de esperanza.